exclusivamente por el tema del litigio, mientras esté operativo el litigio. Ya. Pero pasada la fase de la ejecución, ya no represaría la norma. Ya. ¿Otra persona tiene otra opinión? O sea, yo entiendo que la fase de ejecución ya está para finiquitar el asunto del problema, no para dilatarlo ni para persistirlo ahí el problema, sino más bien para ya solucionar el problema que hay, digamos, con el comprador y el vendedor. ¿Y cómo solucionar el Yo problema? creo que sería directamente para mí, sino que embargo ya directamente. Te dice un embargo, Claro. un embargo. O sea, nos saltamos la etapa del mandamiento de ejecución, de la liquidación, de la parte en que el deudor puede oponer, el ejecutado, perdón, puede oponer las no excepciones, sino lo que faculta la ley, es decir, compensación, pago de la deuda, y vamos directamente al embargo. No estamos conversando, siempre les pregunten, ustedes me conocen, saben que me gusta preguntarles porque sí se va aprendiendo. O sea, nacen las ideas y podemos ponernos a pensar qué es lo más jurídicamente pertinente a un caso que tiene un problema. Si no tuviera un problema, la escuela judicial no lo hubiera traído al análisis, ¿verdad? Porque cuando la norma es clara, cuando el tenor literal es claro, no hay duda. Pero en este caso, ya primero partimos de que hay una antinomia y ya hemos dilucidado que se debe aplicar el COGEC. Siguiente punto del análisis es que no se puede aplicar la aprehensión en este tipo de contratos. Entonces tendríamos que aplicar el COGEC. Y el COGEC no contempla esa figura, contempla una figura que va dada desde el artículo que leyó la compañera en adelante, donde habla de todo el procedimiento, ¿verdad? El inicio de la ejecución, ¿no es cierto? Luego viene el mandamiento de ejecución, la oposición del deudor, que le da 7 numerales para alegar pago, dación en pago, transacción, remisión, novación, confusión, compensación, pérdida o destrucción de la cosa debida. Vamos a la fórmula de pago, ¿verdad? Todo ese procedimiento debe cumplirse, los jueces deben cumplirlo. Entonces, ¿cómo quedaría el procedimiento especial que estableció el Código de Comercio ya derogado para el contrato de compraventa con reserva de dominio? El primer punto es que se debe cumplir este procedimiento. Quiero que todos se queden claros, que todos tengan sumamente claro de que este es el procedimiento que se debe cumplir. Ahora, el único punto que queda en duda es, ¿se podrá el acreedor, vendedor, pedir una providencia preventiva como el secuestro al inicio, al solicitarle, señor juez, adjunto mi contrato, este es mi contrato de reserva de dominio de este vehículo Mitsubishi Montero? Ahora necesito que usted me ordene el secuestro de ese vehículo para garantizar mi acreencia y poder continuar luego con el proceso de ejecución. Pregunta es, ¿se podría o no se podría? ¿Lo ven ustedes viable o no lo ven viable? ¿O qué otra figura podríamos aplicar para garantizar esa creencia de un contrato de compraventa con reserva de dominio? Para evitar todos esos pasos que usted indicó, yo pienso que se podría llegar a hacer una conciliación. Pero lo que le interesa en este caso al vendedor es recuperar el dinero. El comprador reclama el interés, es imposible negociar los intereses, o sea, no pagar lo que llegó en el acuerdo primero que dice el contrato de reserva de dominio, sino que puede llegar a considerar ofrecer menos la oferta, o sea, que le bajen los intereses. Ya, usted me dice una fase de conciliación. Una fase de conciliación para evitar todos esos pasos en caso de que haya la predisposición del comprador de pagar la deuda. No el 100% de la No, yo entiendo. Lo que usted dice obviamente es siempre permisible, 100% de acuerdo. Tanto en la fase de procedimiento y en la fase de ejecución, el COGEC dice que se puede una conciliación. Pero ahí hay un problema. Siempre partimos de que la conciliación es una voluntariedad, ¿verdad? Es decir, un deudor consciente diría, está bien, me vas a hacer un proceso, voy a tener que pagar intereses, costas, honorarios, mejor lleguemos a una conciliación, tengo que pagar de esto y concilia. Pero ¿y si estamos ante un deudor contumaz que dice no, y no quiere pagar, no quiere conciliar, porque también los hay? La conciliación es una figura muy atractiva y que de hecho ha surtido buenos efectos. Muchas personas, incluso abogados que están aquí presentes, que han conciliado y se han solucionado problemas. Pero si no llegamos y no se concilia, ¿creen ustedes pertinente que se aplique una providencia preventiva en la fase de ejecución? Yo no estoy, de acuerdo porque la palabra mismo dice diligencia preventiva. Providencia preventiva. O sea, si vamos allá al secuestro del vehículo, tenemos 15 días para presentar la demanda, de acuerdo al procedimiento, al COGEC. Pero, ¿para qué? Ya es inoficioso, a mi punto de vista, iniciar una demanda cuando el COGEC ya me está reconociendo a la reserva de dominio y al contrato como un título de ejecución. O sea que ya me está obviando el trámite
en tratándose de la sentencia, que es un título ejecutivo también, pero tengo que llegar a la sentencia para ejecutar. Ya. Acá el COGEP me dice que ya con el título directamente yo tengo que ejercer mi derecho, pero ya en la etapa de ejecución, ya no tengo que iniciar el procedimiento especial que habla del Código de Comercio, de las premias. Entonces ahí yo creo que es el embargo. Bien. Que debería, usted dice que debería directamente hizo el embargo. Voy a la etapa de ejecución. Entro yo. O sea, usted entra con el contrato de compraventa, le presenta al juez y le solicita el embargo sobre ese bien inmueble. No, entro al trámite de ejecución. Ah, entra al trámite de ejecución. Disciplinariamente tendría que ir ya y llegar a la etapa del embargo. Igual el cargo yo lo tengo asegurado, porque el cargo yo lo tengo con un contrato inscrito en el registro mercantil que limita, está limitada a que se disponga de él. Entonces yo no gano nada con el secuestro si yo tengo un contrato inscrito. El poseedor del vehículo no puede hacer nada. Interesante punto de vista. ¿Alguna otra opinión? Además de que el artículo 124 cuando habla de la procedencia de la providencia preventiva dice cualquier persona puede antes de presentar su demanda y dentro del proceso. Es el proceso que claro, pero ya cuando a no ser que se considere parte del proceso, la fase de ejecución. Bien, le hago estas preguntas porque, como les digo, siempre hay interpretaciones y siempre se trata, el derecho, como ustedes conocen, siempre se trata de adecuar a las situaciones fácticas, lo que sucede en la realidad, ¿no? Y proveer una herramienta para que las cosas se solucionen dentro del nivel jurídico, ¿no? En el presente caso, como lo estamos conversando, efectivamente parecería de que no cabría una providencia preventiva. Pero nos vamos al otro punto. ¿Y qué alternativa tendría entonces el acreedor, el vendedor, que firmó un contrato de compra-venta, viendo lo que dice la ley especial dictada en 1963, incorporada al Código de Comercio, confió en esa figura y que ahora se da cuenta que con la incorporación del COGEP ya no puede ejercer las facultades que le permitía el Código de Comercio y tiene que irse a la fase de ejecución como todos? La Escuela Judicial ha dado este tema precisamente porque aquí ha habido problemas, ha habido opiniones, ha habido disyuntivas entre el parecer jurídico, pero actualmente existen dos vertientes. Una, la de considerar, como bien lo dijeron, de que las providencias preventivas no serían porque ya estamos en fase de ejecución, dicen ustedes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se abrió una providencia preventiva si es para el proceso? Pero el abogado José Antonio también ha dado otro parámetro, ha dicho, a no ser que se considere proceso también la fase de ejecución. Entonces, ha habido casos, efectivamente, a nivel nacional, que jueces no han dado paso a providencias preventivas por considerar que ya no caben en la fase de ejecución. Primer punto. Segundo punto, ¿qué han hecho las partes? Las partes han preferido presentar ese documento dentro de un juicio ejecutivo, porque dicen en el juicio ejecutivo si tengo la posibilidad de con la primera providencia pedirle al juez que me dicte un secuestro sobre el bien, ¿verdad? Y se van por la línea del ejecutivo, pese a que el contrato es un título de ejecución. Y va una tercera línea que dice, a ver, si bien es cierto la providencia preventiva fue creada para ese propósito, pero no está prohibido que se pueda pedir en la fase de ejecución. Si el título de ejecución vale más inclusive que un ejecutivo, porque el ejecutivo todavía va a una fase de controversia, en un proceso en el cual se pueden oponer excepciones e inclusive determinarse que ese título no es ejecutivo, la obligación no es ejecutiva o una excepción causal. ¿Por qué no en la fase de ejecución, que ya no hay que discutir nada de causa, sino ir directamente a la fase, no se puede dictar una providencia preventiva de secuestro? Estoy hablando de secuestro porque es la más práctica, ¿verdad? Estamos hablando de un inmueble que se aseguraría con un secuestro. Secuestrado el vehículo, sí continuar con la fase de ejecución con todos los procesos, como dice el doctor, que contempla el Código Orgánico General de Procesos. Y llegamos a este punto. Como les digo, ha habido diferentes opiniones, ha habido pareceres, ha habido consultas, y actualmente, dentro de todo esto, lo que se está determinando que tiene más coherencia para proveer una solución a las personas que tienen contratos prendarios, más que nada compañías, instituciones, contratos prendarios, y contratos de compraventa con reserva de dominio, es la posibilidad de que se soliciten providencias preventivas en la fase de ejecución. ¿Por qué? Porque estamos de que un contrato que tiene una naturaleza especial de pronto se encontró ante una unificación, lo que conversábamos al inicio de la charla, de que
el derecho tiende a unificarse, el COGEC unificó todas las figuras desperdigadas que había, ¿se acuerdan? Con el Código de Procedimiento Civil, donde había multitud de trámites y ahora todo está en este cuerpo legal y por lo tanto la fase de ejecución es una sola. Pero esa ventaja que le da la ley tampoco puede ser desconocida en la fase de ejecución. Entonces, si ya el COGEC en su fase de ejecución tiene por objeto es que el deudor le pague al acreedor, le pague, estamos hablando por los medios que establece el Código Civil, ¿no? Solución o pago efectivo, compensación, como quiera llamarse, ya no se busca la figura de que el bien, como era antes, se aprenda y con eso se pague el vendedor. Sin embargo, la figura del secuestro sigue siendo una alternativa válida para que pueda asegurarse de que no se vaya a disipar, que no se vaya a esconder, como dijo la compañera, ese bien mueble. Y ya existen jueces a nivel nacional que están concediendo las providencias preventivas, claro, se las piden, si no las piden no se las va a conceder, de secuestro cuando son solicitadas en fase de ejecución. Conversé el día de ayer con un compañero también de otra provincia y me indicaba que pese a que no se ha determinado, ustedes conocen que las resoluciones que emite el Pleno de la Corte Nacional tienen fuerza obligatoria conforme establece la Constitución y la ley, igualmente la jurisprudencia y los fallos de casación también pese a ser, tienen una forma de precedente para la función judicial. Sin embargo, vía solución de consultas, que también es una herramienta válida que se utiliza por parte de la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia, ya se ha determinado de que es procedente, no contraer ninguna normativa jurídica, el hecho de que un juez en fase de ejecución conceda una providencia preventiva. Concretamente respecto a este caso que estamos hablando, en contratos prendarios y en contratos de compraventa con reserva de dominio. Así que si ustedes mañana tienen algún proceso de ejecución que les toque presentar este tipo de contratos, podrían, con la petición que le hacen al juzgador, tranquilamente solicitar también el secuestro del inmueble, lo cual significaría que antes de que se lo notifique, ¿verdad?, se secuestraría el vehículo y se evitaría que de pronto lo escondan, ¿no? Eso me lo dijo María José, y si lo esconde y se lo lleva, ¿qué pasa, no? Eso es algo que siempre ha pasado, siempre ha ocurrido y son circunstancias en las cuales la ley siempre prevé una solución. Esta solución sería el secuestro, como se lo hace en un ejecutivo. Ustedes pueden solicitar al inicio del proceso ejecutivo una providencia, ¿verdad? Y en este caso también lo podrían hacer siendo un secuestro, de esa forma secuestrado el vehículo, entrar a la fase de ejecución, hacer las liquidaciones de intereses, de costas, ingresar luego, si es que no cancela el embargo, como dice el compañero, pero teniendo la seguridad de que ese vehículo está ya secuestrado legalmente por disposición de una autoridad judicial y en poder de un depositario judicial. Entonces, eso es el punto al cual luego de todo este tema, en el cual ha habido criterios, ya digo, contradictorios, pero la opinión mayoritaria y la absolución inclusive de consultas por parte de la Corte Nacional va en el tema de que sí sería posible conceder providencias preventivas en la fase de ejecución para asegurar el caso de crédito en este tipo de contratos. Doctor, a excepción del juicio ejecutivo que la ley permite que se hagan los secuestros, la institución jurídica de la providencia preventiva la contempla exclusivamente para situaciones donde no, bueno, dice donde haya juicio, donde no hay, pero aquí dice la caducidad. La providencia preventiva, si no se propone la demanda, en lo principal, caducará en el término de 15 días de ordenadas o de que se hizo exigible la obligación. En este caso, los solicitantes pagarán los daños y perjuicios. O sea, como que esa diligencia es especialmente previo a iniciar el juicio o durante el proceso. Acá el Código Orgánico General del Proceso reconoce a la compraventa por reserva de dominio en contrato de prenda industrial, lo reconoce como títulos de ejecución. Ya, o sea, ya superado eso, ya. Están superados esa etapa. O sea, el secuestro ya no cabría, a mi modo de ver, ya. No, aquí lo que cabe es el embargo, ese es el procedimiento. Pero el embargo, claro, no, en su momento. Yo respeto su opinión porque le estoy diciendo que este tema no tiene una sola línea, ¿verdad? No, claro. Lo que le estoy indicando no es una línea de pensamiento que todos están de acuerdo con eso. Han existido opiniones que van en lo que usted dice, a ver, pero si ya se terminó el proceso, si tiene unas particularidades de 124, 125, si estamos en un título de ejecución, pero yo les pongo ahora el argumento de la otra línea. El argumento dice, a ver, es un título de ejecución y acá tú tienes un título, para el título ejecutivo ¿cabe o no cabe el secuestro?
Si cabe, ¿no es cierto? Claro. ¿Y el título de ejecución qué es? Claro. Si ustedes se ponen a pensar jurídicamente, el título de ejecución estaría en un estadio superior al título ejecutivo, porque estamos hablando que el título ejecutivo va a discutirse en un proceso judicial, ¿verdad? Sí. En el cual puede haber oposición del demandado, excepciones y puede que luego se declare sin lugar la demanda, porque el título no sea ejecutivo, la obligación no sea ejecutiva, hay nulidad formal o falsedad del título, autollamamiento usura, las excepciones taxativas que les da el COGEP. Y el título de ejecución ya no hay posibilidad de discutir. Ya el título de ejecución va a ejecutarse, ¿no es cierto? Por eso está en un estadio superior. Y si la ley prevé que se puede el secuestro para este título ejecutivo, ¿por qué no podría dictarse secuestro para el título de ejecución que está acá? Jurídicamente hablando, ¿no? Es decir, yo tengo un título de ejecución, yo no necesito pasar por el proceso ejecutivo, me voy directamente a ejecutarlo. Y el juez me dice, no, no cabe el secuestro porque el secuestro solamente era para los procesos y ya aquí no es un proceso, estamos en ejecución. Ahora, contestando la pregunta del doctor José Antonio, efectivamente ese tema de proceso, procedimiento, fase de ejecución también amerita discusiones doctrinarias. El tema jurídico siempre se amplía para diferentes opiniones. En un sentido amplio, el proceso de, se puede decir, de controversia termina con la sentencia ejecutorial, basada en autoridad de cosas juzgadas, pero la fase de ejecución viene inmanente con un proceso judicial, ¿no es cierto? Está determinada en un código procesal que permite de unas facultades y posibilidades al juzgador. Entonces, ¿por qué no usar las herramientas que el propio COGEP tiene para un procedimiento de ejecución? Actualmente se están haciendo unas reformas al COGEP. Todavía, soy sincero, he visto algunas más sobre temas de abandono, sobre temas de posibilidades que se están dando para convocatoria de audiencias, para apelaciones, porque todavía no están aprobadas. Han sido aprobadas en segundo debate por la Asamblea, pero el presidente no las ha vetado o las ha promulgado. En el momento que se la haga, las voy a revisar. No sé si dentro de estas reformas se aclarará el tema, porque ya ustedes ven, se dictó el 23 de mayo de 2015, ¿verdad? Entró en vigencia total el 23 de mayo de 2016. Estamos en noviembre de 2018 y ya se ha reformado el COGEP, porque una norma nueva obviamente tiene siempre particularidades que luego conllevan problemas, como el abandono de una institución que fue creada con un fin, pero que lamentablemente ha provocado que muchas personas queden en indefensión. Entonces la Asamblea está recogiendo circunstancias para proveer y determinar los casos en los cuales procede el abandono y dar posibilidades a las partes para que no pierdan su derecho. Siempre les dije, el derecho de acción o el pro acciones es un derecho que viene dado por la posibilidad de presentar demandas ante los órganos judiciales y siempre se trata de garantizarlo y que sea una sentencia de mérito la que les diga si tienen o no tienen razón. Y también hay temas de apelaciones como los autos de archivo, también hay otras circunstancias que en algún momento si hay la posibilidad de un conversatorio las podríamos tratar, ya cuando sean promulgadas. Está muy poco paso porque estamos en noviembre, creo que un mes más ya estará promulgado el registro oficial. ¿A qué voy? Que siempre el derecho, como ustedes conocen, no es estático, se modifica, se transforma. Y este caso que estamos tratando sería una solución para el tema de un contrato que nació con una finalidad y que sin embargo ahora se ve limitado porque tiene que aplicarse una norma de ejecución con la cual parecería ser que no concuerda su naturaleza jurídica de la compraventa con reserva de dominio. O sea, yo soy propietario, escuchen esto, soy propietario, yo vendedor, soy propietario mientras no se me pague y sin embargo voy a ejecutar el contrato y sin embargo me veo que antes yo podía prender el bien, ya no lo puedo hacer, Ese bien es mío, jurídicamente es de él, ¿verdad? ¿No es cierto? No se ha pagado, sigue siendo de él y yo tengo que esperar a pasar todo un proceso de ejecución en el cual puede ser que hasta el deudor, que pronto es un deudor bien intencionado, como dijo la doctora, y se puede llegar a una conciliación, que se puede llegar perfectamente a hacerlo. Puede que ese deudor ofrezca una dación en pago, puede ser que quiera hacer abonos, puede ser que proponga una fórmula de pago, pero también puede ser que ese deudor esconde el vehículo. ¿Y cómo puede el acreedor en ese momento, si él tiene garantizado, él es el propietario y se lo tiene el comprador, que a la postre vendría a ser un tenedor mientras no se perfeccione ese bien inmueble? Entonces yo considero, mi opinión muy particular, les he dicho lo que hay una opinión mayoritaria en el tema, porque también otra opinión en la cual dice que no se puede dar, pero actualmente la propia Corte Nacional, hasta absolución de consultas, ha determinado que sí se podría dictar una providencia preventiva como el secuestro en la fase de ejecución en el Código Orgánico General del Proceso. Un momentito acá y... Sí, doctora. Me imagino para un poquito sobre lo del compañero. Y me perdonan por intervenir nuevamente.
Doctor, nosotros Por favor, trabajamos con puede el proyecto intervenir. 29 de octubre y estamos en estos procesos de ejecución casi a diario. Y sucede todo lo que usted acaba de mencionar. Y más grave aún, doctora María Teresa, resulta que nosotros le ponemos la demanda ahora de ejecución y el vehículo lo compraron en el 2015 y en el 2015 mismo al final ya lo vendieron. Lo vendieron para que se enteren los compañeros. ¿Cómo lo vendieron? No se sabe porque tenía reserva de dominio. Ya. Lo han vendido y no sabemos dónde están los vehículos. Se calcula que hasta salieron del país. Ya. Otros están en el oriente. Ponemos la demanda de ejecución y no tenemos nada, ni el vehículo ni las personas que quieran pagarlo. Entonces la providencia preventiva viene muy bien y de hecho ya nos han concedido a nosotros. Ya presentado aquí en el Distrito Aquí Judicial de en Loro. Y de hecho también hemos llegado a la segunda fase que ha dicho la doctora María Teresa, hemos llegado a la conciliación. Ya. En el momento de la conciliación tampoco desean pagar. Y en ese momento esconden el vehículo. Y ya no lo encontramos más. Entonces la providencia preventiva debe de venir, como dice la norma, el 124, puede ser antes o dentro del mismo proceso. De hecho, nosotros tenemos ya secuestrado un vehículo. Ya Se lo interpretaría, tenemos, o sea, usted ya ha visto la parte práctica de esta claro, figura. nosotros ya lo tenemos y la bolsilla está a cargo de un vehículo, que por supuesto no cubre el valor de la deuda, pero ninguno paga de, qué sé yo, de 20, 30 demandas de ejecución, ninguna la tenemos todavía resuelta ni cancelada. Entonces es un problema grave que sí sería bueno que tomen alguna decisión y sí se haga la providencia preventiva, ya sea antes o durante el proceso, pero tiene que haber la garantía de secuestro de dinero para el... Sí, lo que yo, si no estoy mal, no estoy ya separada del ejercicio profesional, lo que yo recuerdo, el hecho de disponer, divulgar un bien con reserva de dominio es un delito penal. Delito, sí, Es un ilícito. De hecho, también Entonces, hemos hecho conocer a claro, los... sería a bueno los- que hagan la denuncia. Hemos hecho eso- conocer a los deudores de que es un delito y que yo voy a iniciar una acción legal y no que ya vamos a ver que Pero tiene que hacer resuelve. la denuncia, tienen que esperar a que digan que van a pagar, si no hagan la denuncia. También como una manera de presionar. Doctora María Teresa, aprovechemos que está usted aquí, la representante del Consejo de la Judicatura. No es muy rápida la Como les dije al inicio, solamente académico. Así. Cuando estamos hablando siempre digo en abstracto porque los casos Sí, concretos no. no los podemos tratar. A ver, doctor. Yo quisiera concluir con lo siguiente. ¿Ya? Solamente el procedimiento ejecutivo, de acuerdo al Código Orgánico General de Procesos, admite o permite o faculta para que se pida prohibición de enajenar bienes o secuestros. Pero el procedimiento El juicio ejecutivo... es el procedimiento ejecutivo. Por eso la providencia preventiva permite, antes de iniciar el proceso, que se pida el secuestro o la retención de bienes. ¿Por qué? Porque ese crédito en sí no tiene un seguro. ¿Cuál es el fin de la retención, prohibición de enajenar los secuestros? Es asegurar, ¿no es cierto?, el pago de la obligación. Pero el procedimiento ejecutivo contempla pedir el embargo de los bienes que han sido hipotecados, que se los ordena en la providencia inicial, ¿no es cierto? Claro, pero Ya. el embargo es un No. procedimiento dentro de la fase de ejecución. En tratándose de título ejecutivo con crédito hipotecario, ¿no es cierto?, se permite que se No, ordene el pero- embargo. La providencia preventiva del 124, esto es el 124. Cierto, oficial. ¿Qué dice el 124? Ya, cualquier persona puede, antes de presentar su demanda y dentro del proceso... Hasta ahí nomás. Y dentro del proceso. Sí, sí. Estamos hablando... Nosotros con la reserva de dominio, no tenemos proceso, porque la ley nos faculta que entremos directamente en la ejecución. Ya, pero acuérdese, doctor, que usted está cayendo en el campo de lo que yo le dije, de la interpretación. Usted me dice, no tenemos proceso, ¿verdad? Pero yo le puedo decir que sí tenemos proceso y otros pueden compartir mi opinión, porque las opiniones jurídicas deben estar basadas siempre en temas jurisprudenciales y doctrinarios. Hay mucha doctrina y mucha jurisprudencia que indica que el proceso no termina con la sentencia ejecutoriada pasada en autoridad de cosa juzgada, que fue lo que yo ya les dije. Ya. Es decir,
haciendo un criterio amplio, se puede entender que el proceso también estaría dentro de la fase de ejecución, ¿no es cierto? Y lo que usted me indica es cierto, el embargo es una posibilidad, pero la posibilidad del embargo es después de haber pasado previamente por todo el procedimiento que establece la fase de ejecución, ¿verdad? El 371, 5 días para que presente, luego viene el mandamiento de ejecución, la posibilidad de oposición, es decir, pasa tiempo, incluso hay audiencias allí, porque como en la fase de ejecución, la posibilidad de secuestro es una posibilidad para de entrada, con ese título de ejecución, pedir que se pueda secuestrar ese inmueble y asegurar. Entonces, no lo interpretemos como antes, en eso estamos de acuerdo. Dice dentro del proceso. Ahora, la interpretación que hace la Corte es decir, ¿verdad? La fase de ejecución también es un proceso. Está un proceso de ejecución, una etapa en la cual esta persona que me comparece, como les dije, le estamos interpretando, ¿verdad? Si tengo un título ejecutivo y se me permite, ¿por qué no lo puedo hacer como título de ejecución? Que un título de ejecución me permite directamente la fase de ejecución y vienen y me dicen no, no puedes. Y por eso es que, conforme se ha visto, hay abogados que están presentando ese contrato por la vía ejecutiva, es decir, teniendo el título de ejecución, en vez de acudir a la fase de ejecución, van y presentan un procedimiento ejecutivo para pedir el secuestro con la primera providencia que ordene el juez. Mire lo que está pasando, es decir, se está usando una figura jurídica, recargando un proceso ejecutivo, cuando tranquilamente puede ser una fase de ejecución. Pierde tiempo. Está perdiendo tiempo, no va directamente. Tiene que pasar todo el proceso y luego ir a la fase de ejecución. Yo simplemente iba a concluir con lo siguiente, que coincido con la doctora Bernal, en el sentido de que si las providencias preventivas son para precautelar el pago de la obligación, en tratándose de documentos que tienen ya su garantía, como ese contrato por reserva de dominio, tienen intrínseca una garantía, ¿no es cierto? Como la hipoteca tiene también intrínseca la garantía, la obligación accesoria. En tratándose de los documentos con reserva de dominio, si lo vendieran ilegal, caería en una infracción de tipo penal. Pero eso es otra cosa, doctor. Otra cosa, mire, usted ha puesto el ejemplo de la hipoteca, bien que lo pone. La hipoteca, la hipoteca se puede directamente a un embargo, ¿verdad? Sí, directamente la puede pedir en juicio. Ya, directamente. Ahora, el contrato de compraventa con reserva de dominio no se puede directamente a un embargo, tenía una figura particular propia. ¿Cuál era la figura particular propia? De que pedía la aprehensión. La aprehensión, ¿verdad? Ya la aprehensión no existe. Ya no existe. Y si no existe la aprehensión, ¿cómo va el acreedor a garantizar? Como usted dice, yo tengo una hipoteca, entonces voy al embargo. Tengo garantizado ese derecho inmanente, hipoteca, embargo. Acá era contrato de compraventa con reserva de dominio, aprehensión. Ya me quitaron la aprehensión, el juez me quitó la aprehensión. Entonces queda, usted me dice, está garantizado. Ya no está garantizado, ya está en el aire. Porque, o sea, la transferencia de dominio me refiero. No pueden hacer transferencia. Sí, no pueden hacerlo, estamos de acuerdo. Pero la aprehensión era la figura que la ley le daba para que tranquilamente venga, a ver, señor juez, aprendo el bien. Ya no existe aprehensión. Tenía dos opciones. Entonces, el carro, tenía la opción de darlo al dueño del vehículo, sí, o rematarlo. la figura era la aprehensión porque era el retiro del bien mueble. El coger en la fase de ejecución actualmente no busca retirar bienes, lo que busca es que se pague la obligación. Entonces, si se busca que se pague la obligación, el secuestro es una medida, como usted dice, cautelar para garantizar con ese bien que en caso de que no pague la deuda, ahí sí entrar a esa siguiente fase, pero después de todo un procedimiento. Ahí está la diferencia con hipoteca. De hipoteca, usted me dice hipoteca, embargo, y compraventa, ¿con qué? Antes sí tenía, ahora ya no tiene. Entonces, por eso es que estamos hablando y por eso este tema que bien lo dijo la doctora, usted lo está tratando obviamente como conocedor del tema y lo estamos tratando en esta tarde y noche, es porque hay un problema. O sea, la Escuela Judicial determina temas de conversatorios donde detecta que hay problemas, porque si no los hubiera, entonces simplemente leemos la ley, el sentido literal es claro y la aplicamos, pero aquí estamos interpretando y la interpretación mayoritaria es de que se podría solicitar un secuestro para garantizar en este tipo de contratos prendarios y compraventa con reserva de dominio el derecho del vendedor cuando ha entregado un bien mueble como un vehículo, siempre pongo el ejemplo con vehículos porque es más palpable, en el cual jurídicamente le pertenece, es el propietario, acuérdese de eso, es propietario, el que está aquí detentándolo es un mero tenedor porque mientras no pague no quiere la propiedad. Entonces a esa figura de compraventa con reserva de dominio le estamos buscando una solución. ¿Cuál será la solución? El secuestro. Entonces es la que hemos visto, la que se ha analizado, claro, susceptible de conversar, de analizarla, quizás luego existan otras figuras o quizás en la reforma del COGED, cuando ya se dicten, puede que ya lo establezca expresamente o
nos dé una figura, o inclusive, como bien dice el doctor José Antonio, en el proyecto de Código de Comercio quizás establezca alguna otra figura, ¿no es cierto? Quizás ya las figuras jurídicas se transforman constantemente, ¿verdad? Quizás ya no haya contrato de compraventa comercial de dominio y hay otra figura comercial. Entonces, siempre tenemos que estar pendientes de analizar las normas jurídicas e interpretarlas en su contexto general. Doctor, y con usted terminamos porque ya no hemos pasado de tiempo. Si hablamos que hay una etapa de ejecución ya con el contrato, ¿cierto? Con el contrato que estamos hablando, con el contrato de depende mucho de las cláusulas que estén en este contrato para que se ejecute claramente. ¿Qué pasa si un cliente viene y me dice, abogado, ayúdeme, me bloquearon el carro, no lo puedo sacar de mi casa, y es porque debo 2 o 3 letras, ¿qué hago? Me dice la concesionaria o donde debo pagar, que me lo van a llevar. ¿Qué hago en ese caso? O sea, este contrato que él firmó, que una cláusula dice que lo pueden bloquear el carro en alguna hora determinada, ¿no les garantiza a ellos también que tengan ese vehículo impregnable? Miren, como les digo, siempre lo repito, siempre que estamos hablando en abstracto, ya eso es un tema de derecho sustantivo, solo le digo como comentario. Estas son figuras jurídicas que tienen ciertas particularidades que las hacen más asequibles para el poder del acreedor o de los vendedores. Lo que usted me está hablando son cosas que ya tienen que analizarse bajo el tema del derecho civil. En el derecho civil, por ejemplo, los contratos de compraventa, promesas de compraventa, hay figuras como la resolución del contrato, como el cumplimiento del contrato, como la indemnización de daños y perjuicios, luego de procesos en los cuales debe determinarse, ¿verdad? Cláusulas penales y todo el andamiaje jurídico civil que es muy amplio y que se determina en un proceso judicial. También hay contratos en los cuales se pueden insertar cláusulas abusivas, ¿verdad? Que también el derecho establece la forma de impugnarlas y la forma de dilucidarlas en procesos judiciales. Pero aquí estamos tratando ya de ejecución, ¿no es cierto? Lo que usted me indica puede ser en otro tema, pero ya en la fase de ejecución, usted lo que puede hacer es uso de la oposición que le da el propio código. Tiene que verificar la oposición que puede hacer. En este caso la oposición es respecto al pago, respecto al bien. Pero ese tema ya iría pensándolo así, ¿no? En materia civil, por el tema de cláusulas abusivas insertadas en un contrato, que es ley para las partes, pero eso no quiere decir que no va a cumplir requisitos en que un proceso judicial se lo pueda discutir, ¿no es cierto? No, ¿por qué lo puede ejecutar eso? Exactamente, o sea, los contratos lo hemos visto, la práctica nos da eso. Se pueden poner muchas cosas que pueden ir en contra de normas legales y constitucionales, pero precisamente es el juez al momento de un proceso judicial que determina eso. Ya le digo la figura, cláusulas abusivas, verifique doctrina sobre el tema, jurisprudencia que sí hay, cuando se puede impugnar cláusulas abusivas en un contrato que en principio es ley para las partes y debe cumplirse, pero sin embargo puede hacerse de esa manera y en materia civil utilizar la figura que ya les estoy indicando, resolución de corresponsabilidad clara, resolución, cumplimiento, indemnización de daños y perjuicios, cláusula penal, y ahí se puede discutir todo. Aquí estamos en fase de ejecución, ya vamos con el contrato a discutir única y exclusivamente la ejecución de ese contrato. Claro, usted como defensor del ejecutado puede alegarlas en la fase, revisando lo que le permite la fase de ejecución, ¿no es cierto? Pero lo que le estoy diciendo es, bueno, ya como digo, normas de derecho sustantivo que se pueden aplicar ya para contratos civiles, también para mercantiles.